¿Qué haría dudar hasta al ateo más ferviente? ¿Existe una idea tan incómoda que pocos se atrevan a enfrentarla de frente? Ahora imagina, ¿y si esa idea no solo cuestionara la existencia de Dios, sino también el propio sentido de existir? Philip Mainlander, un filósofo casi olvidado, propuso algo tan extremo que desconcierta incluso a los más escépticos. Pero, ¿por qué este argumento es tan evitado? Y más importante, ¿estás preparado para enfrentar la idea más incómoda de tu vida? Este es el argumento más perturbador para el ateísmo. Vamos a hablar de él ahora. ¿Es posible ser un verdadero pesimista, de esos en el sentido filosófico más radical? ¿Es posible creer de corazón que la existencia es algo esencialmente negativo, que el no ser sería mejor que el ser, y aún así, seguir viviendo? ¿Se puede mirar la vida sin propósito, sin esperanza, y aún así elegir la filosofía y el arte como formas de expresar esa visión? Philip Mainlander, filósofo y poeta alemán, quizás sea el ejemplo más cercano de alguien que encarnó el pesimismo filosófico en su forma más pura. Él no solo escribió sobre ello, vivió y murió basado en este concepto. Para Mainlander, el pesimismo no era solo una reflexión teórica, sino una verdad que moldeó cada aspecto de su vida, incluyendo la decisión de poner fin a su propia existencia. Theodor Lessing, otro pensador alemán, describió la obra de Mainlander como quizá el sistema de pesimismo más radical que la literatura filosófica haya conocido, y de hecho, la vida y la muerte de Mainlander parecen confirmar esa afirmación. Su historia es a la vez fascinante e inquietante, recordándonos el profundo impacto que nuestras ideas pueden tener sobre nuestra propia existencia. Una mente brillante puede iluminar el mundo, pero también puede consumirse a sí misma, especialmente cuando no encuentra un equilibrio. A pesar del tono sombrío que permea sus escritos, el trabajo de Mainlander es increíblemente vívido, multifacético y, paradójicamente, contiene trazos de empatía y ternura. Logró transformar su pesimismo en una obra que es, al mismo tiempo, desoladora y llena de complejidad humana. Philip Mainlander nació en Alemania en 1841 con el nombre de Philip Batz. Era el menor de 6 hermanos, hijo de una familia adinerada. Su padre, un empresario riguroso y de carácter duro, marcó gran parte de su infancia. Desde joven, Philip siguió los pasos impuestos por su padre, trabajó en una casa de comercio, después en la empresa familiar y finalmente en una casa bancaria. Pero el destino de Mainlander no sería el de un simple comerciante o banquero. En lugar de eso, se sumergió profundamente en cuestiones filosóficas y existenciales, buscando respuestas en lugares donde la mayoría evita mirar. La vida de Mainlander parecía seguir un guión predecible, trazado por la comodidad financiera de su familia, que lo liberó de la necesidad de alistarse en el ejército. Sin embargo, a los 32 años, algo dentro de él comenzó a inquietarse. Quizás era el peso de una rutina que lo asfixiaba, o la sensación de estar librando una batalla silenciosa contra la monotonía y las dificultades financieras que comenzaban a surgir. Fue en este contexto que Mainlander tomó una decisión que muchos considerarían inusual. Se alistó en el ejército. No obstante, su experiencia militar fue breve. Ya sea por problemas de salud o por el desgaste natural de un entorno tan exigente, pronto se dio cuenta de que esa vida no era la respuesta que buscaba. De vuelta a su realidad, la lucha contra la apatía y las adversidades continuó. Durante este periodo turbulento, Mainlander encontró refugio en algo que muchos descuidan: la literatura. Se adentró en las profundidades de la poesía y la filosofía, como si buscara en las palabras aquello que el mundo exterior no podía ofrecerle. En las páginas de los libros, encontró validación, consuelo y una conexión profunda que lo ayudaron a superar momentos oscuros. Poco a poco, la filosofía dejó de ser únicamente una válvula de escape y se convirtió en una pasión. De manera autodidacta, Mainlander se dedicó a comprender las ideas de los grandes pensadores hasta que un día se encontró con las obras de Arthur Schopenhauer. Ese encuentro fue transformador. La filosofía de Schopenhauer, densa y marcada por el pesimismo, resonó profundamente en Mainlander. Era como si hubiera encontrado un eco de sus propios pensamientos e inquietudes. Schopenhauer, conocido como el padre del pesimismo filosófico, había fallecido hacía poco tiempo, pero sus ideas ya habían ganado fuerza, especialmente en Alemania, un terreno fértil para reflexiones sombrías en esa época. Para Mainlander, la obra maestra,
El mundo como voluntad y representación fue más que un libro, fue una revelación. Las leyendas cuentan que leyó el texto completo de una sola vez, en una maratón que atravesó día y noche. No era para menos. La profundidad de las ideas y la claridad con la que Schopenhauer exploraba las paradojas de la existencia lo dejaron fascinado. A partir de ese momento, la vida de Mainlander adquirió un nuevo propósito. Se dedicó al estudio, comprensión y expansión de la filosofía de Schopenhauer, como si esto fuera tanto una misión como un llamado inevitable. Aquello que antes era solo un refugio se convirtió en el corazón de su existencia. Imagina ver la vida como una rueda de hámster, donde cada paso parece una carrera interminable, un ciclo de insatisfacción que nunca lleva realmente a ninguna parte. Esa es la esencia de la filosofía de Arthur Schopenhauer, quien veía la existencia como algo marcado por un sufrimiento que siempre supera al placer. Para él, la vida es, en su naturaleza, negativa y profundamente frustrante. El gran villano de esta historia, la voluntad. Pero no estamos hablando de voluntad en el sentido cotidiano, como el deseo de hacer algo, sino de una fuerza irracional, inconsciente e incesante que, según Schopenhauer, está en el centro de toda la existencia. Esa voluntad no tiene un propósito noble ni elevado, simplemente existe, consumiendo y siendo consumida, impulsando a los seres vivos en una búsqueda constante de algo que nunca los satisface por completo. Deseos, necesidades, ambiciones. Todo esto es solo el reflejo de esa fuerza que se perpetúa sin un objetivo final, usando a todo y a todos como piezas desechables en un tablero de supervivencia. Un ciclo que, admitámoslo, no suena muy alentador. Curiosamente, mientras que muchos podrían encontrar esta visión desalentadora, para Philipp Mainlander fue profundamente reveladora. Inspirado por Schopenhauer, Mainlander creó su propia filosofía, que lo llevó al lanzamiento de La filosofía de la redención, su obra maestra publicada en 1876, cuando tenía apenas 34 años. El libro es tan denso y enigmático que tomó casi 150 años ser traducido al inglés, logrando su versión en ese idioma hasta 2024. Es una obra tan singular como perturbadora, mezclando lógica, metafísica y una visión del mundo increíblemente paradójica. En el núcleo de la filosofía de Mainlander encontramos dos ideas fundamentales: individualidad y movimiento. Pero no te engañes pensando en movimiento en el sentido físico, como el desplazamiento de un objeto. Él hablaba de un movimiento metafísico, trascendental, una fuerza que impulsa la existencia. Para él, el mundo es una suma de partes fragmentadas, cada una con su individualidad, pero al mismo tiempo conectadas por esta fuerza mayor, que él también llamó voluntad, tomando prestado el término de Schopenhauer. Imagina por un momento que todo en el mundo está conectado, una intrincada red de interdependencias. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros vive aislado, encerrado en su propia mente, en su propio cuerpo, como si fuera una isla rodeada por un vasto océano. Fue esta aparente contradicción lo que llevó a Philipp Mainlander a reflexionar profundamente sobre la existencia. Él se dio cuenta de que, aunque somos partes inseparables de la naturaleza, también estamos profundamente marcados por la sensación de separación. Para Mainlander, la vida es un constante ir y venir entre la unidad y la individualidad. Veía el universo como un proceso de fragmentación. De la totalidad nacen individualidades que frecuentemente chocan entre sí, como piezas de un rompecabezas que ya no encajan. Esta multiplicidad de individuos, cada uno guiado por sus propios deseos y necesidades, genera conflicto y sufrimiento. Mainlander, como Schopenhauer antes que él, veía la voluntad como la fuerza primordial detrás de todo. Y para ambos, esa voluntad es incesante e insaciable, condenando a todas las cosas a un ciclo continuo de deseo y dolor. Pero hay una diferencia fundamental en la forma en que estos dos filósofos interpretan la voluntad. Schopenhauer creía que la voluntad existía solo para perpetuarse a sí misma, utilizando a cada ser como una pieza desechable en un juego interminable. Para Mainlander, sin embargo, esta visión, aunque sombría, era una pieza esencial de su sistema filosófico. No solo aceptó esta realidad, la transformó en la base de su obra más destacada. En 1876, a los 34 años, Mainlander publicó La filosofía de la redención, un trabajo tan amplio como peculiar, explorando desde la lógica hasta la metafísica. Esta obra,
cargada de ideas paradójicas y provocadoras, permaneció en la oscuridad durante casi 150 años, hasta que finalmente fue traducida al inglés en 2024. En el centro de la filosofía de Mainlander está la idea de que el mundo está formado por dos elementos principales, individualidad y movimiento. Y aquí, movimiento no se refiere al desplazamiento físico, sino a una fuerza trascendente, algo que impulsa la propia existencia. Él veía el mundo como un sistema de partes fragmentadas, pero aún así operando bajo una fuerza unificadora que también llamó voluntad, haciendo eco de Schopenhauer. Sin embargo, la perspectiva de Mainlander lleva a algo más, un sentido de disolución, de que la propia existencia está en declive, deshaciéndose. Para él, la vida no es solo una lucha por preservar la voluntad, sino un viaje hacia su propia extinción, algo que él consideraba, paradójicamente, redentor. Esta visión puede no brindar un consuelo inmediato, pero nos invita a mirar la realidad con mayor profundidad. En el universo de Mainlander, somos al mismo tiempo fragmentos y parte de un todo, destinados a vivir en el conflicto entre conexión y aislamiento. Un equilibrio tan frágil como fascinante que nos desafía a entender el significado de nuestra propia existencia. Mainlander desarrolló su visión observando algo fascinante. Mientras todo en el universo está interconectado y depende mutuamente para existir, nosotros, como individuos conscientes, experimentamos la vida de manera aislada. Es como si estuviéramos atrapados en nuestras propias mentes y cuerpos, separados del resto, aunque seamos parte de un todo mayor, inseparable de la naturaleza. Para él, la realidad es una especie de danza entre la unidad y la individualidad. El universo, en este contexto, es un movimiento constante que va del todo indivisible hacia una multiplicidad de existencias individuales. Este proceso de fragmentación crea individualidades que frecuentemente entran en conflicto unas con otras, reflejando una especie de oposición interna en el propio tejido de la existencia. Y al igual que Schopenhauer, Mainlander veía la voluntad como el motor central de todo esto, una fuerza primordial que paradójicamente genera un sufrimiento constante en todo ser vivo. Pero aquí está lo interesante. Para Mainlander, esa voluntad de vivir que nos impulsa no es exactamente lo que parece. Sería una especie de fachada que oculta el verdadero propósito detrás del universo. Dependiendo de cómo se interprete, este significado puede percibirse como algo sombrío o profundamente esperanzador. Mainlander, curiosamente, eligió la segunda opción. Él creía que el propósito final de todo era reducir y, eventualmente, eliminar el sufrimiento. La existencia, según él, está marcada por el sufrimiento, algo innegable. Pero, en el momento final, cuando el universo se disuelva por completo, la voluntad que lo impulsaba habrá cumplido su propósito y el sufrimiento desaparecerá, por fin. A este destino lo llamó redención. Mainlander describió esta idea de una manera poética, casi como un desahogo de la propia voluntad. La voluntad, así inflamándose, desea el estado feliz de paz cordial e ininterrumpida hasta la muerte, y en la muerte desea la aniquilación total, la redención completa y absoluta de sí misma. Quiere ser borrada para siempre del libro de la vida, y con la extinción del movimiento, perder completamente su vida, y con ello, el núcleo más íntimo de su ser. Esa idea, esa forma o tipo particular, desea ser destruida para siempre. En otras palabras, el universo avanza hacia un final donde no solo desaparece el sufrimiento, sino también la fuerza misma que lo creó. Para Mainlander, esto no es un trágico apagón, sino el alivio definitivo, una liberación tan profunda que él la consideraba el mayor objetivo de la existencia. Es innegable que estas ideas tienen un tono pesado y casi asfixiante. Por más fascinantes que puedan parecer a primera vista, muchas de ellas están envueltas en afirmaciones que se asemejan más a mitos que a conceptos firmemente anclados en la realidad. Para entenderlas, quizás sea mejor verlas como una especie de mitología moderna, algo similar al horror cósmico que encontramos en las obras de ficción más oscuras. Pero lo que realmente hace de Philip Mainlander una figura peculiar en la filosofía no es tanto la formulación de un principio atemporal, sino la manera en que su trayectoria culmina en un desenlace perturbador. Tras terminar su libro La filosofía de la redención, una obra que se asemeja más a un tributo al vacío, tomó una decisión drástica. Con solo 34 años, se subió a una pila de copias recién llegadas de su libro y puso fin a su vida.
usando solo una cuerda como compañía en sus últimos momentos. Es imposible no establecer conexiones entre sus ideas filosóficas y este acto extremo. Sin embargo, esto también nos lleva a preguntarnos, ¿podría el acto final de Mainlander ser un reflejo puro de su visión intelectual o algo mucho más profundo e íntimo? La historia nos muestra que otros filósofos igualmente inmersos en el pesimismo y el nihilismo siguieron hasta el final natural de sus vidas, resistiendo la tentación del abismo. Esto nos revela algo intrigante. Es posible, sí, abrazar una visión pesimista sin convertir ese pensamiento en acción. Así como un matemático no vive calculando cada paso que da, un pesimista puede vivir sin necesariamente sucumbir a las sombras que analiza. Hay, sin embargo, una capa más visceral en este debate. Muchas personas que deciden terminar con su vida no son, necesariamente, seguidoras de ninguna corriente filosófica. Esto apunta a un sufrimiento que trasciende el campo de las ideas, un dolor profundamente humano para el cual no existe teoría o creencia que ofrezca una respuesta definitiva. En el caso de Mainlander, tal vez fue precisamente la ausencia de una filosofía aplicable y no su presencia, lo que lo llevó al límite. Después de finalizar su obra, él creía haber cumplido su misión. En su mente no había nada más que agregar, ningún motivo para continuar. Además, existen indicios de que cuestiones familiares y genéticas tuvieron un peso significativo en su decisión. Mainlander no fue el único en su familia que enfrentó esta tragedia. Tanto su abuelo como su hermano mayor también terminaron con sus vidas. Es plausible imaginar que este historial de sufrimiento lo condujo al pesimismo filosófico, y no al revés. En otras palabras, quizá no sufrió por creer en el pesimismo, sino que creyó en el pesimismo debido al sufrimiento que cargaba. Al final, el pesimismo pudo haber sido un intento de retrasar lo inevitable, un esfuerzo por traducir en palabras un dolor mucho mayor de lo que cualquier teoría podría abarcar. Se podría decir que la poesía y la filosofía sirvieron como una especie de alivio temporal para el tormento que lo consumía. Le ofrecieron el respiro necesario para soportar un poco más, funcionando como un refugio en medio de la tormenta. La literatura le ofrecía un espacio seguro, mientras que sus reflexiones filosóficas le daban propósito y sentido. Sin embargo, cuando ese ancla filosófica pareció perder su efecto, al menos desde su perspectiva, no logró encontrar una nueva fuente de fuerza. Quizá, en ese punto, su impacto simplemente se desvaneció. Como ocurre con todos los grandes pensadores, la vida y las creencias de Mainlander estaban marcadas por profundas paradojas. Veía la inutilidad intrínseca de la existencia, pero encontraba significado en el valor del arte, la literatura y la filosofía. A pesar de ser ateo, tenía una especie de reverencia casi espiritual por la naturaleza, sus orígenes y sus misterios. Sin duda, era un pesimista, quizá el más emblemático de todos, pero curiosamente, su pesimismo estaba sostenido por un hilo de optimismo, la esperanza de que el mundo tuviera un propósito mayor y que el sufrimiento humano pudiera disminuirse, quizá incluso eliminarse. En el ámbito personal, Mainlander era sorprendentemente tierno y empático. A diferencia de muchos que comparten una visión sombría de la vida, él no era cínico ni resignado. Por el contrario, sus convicciones políticas reflejaban un profundo compromiso con el bienestar colectivo. Como defensor del progresismo y la socialdemocracia, buscaba sistemas más justos donde el sufrimiento se redujera y los recursos se distribuyeran de manera más equitativa. En él existía una preocupación genuina por los retos que enfrentaban las personas comunes, una sensibilidad rara que lo alejaba de los estereotipos de otros pesimistas, a menudo apáticos o reaccionarios. El filósofo alemán Fritz Suat capturó esta dualidad de Lander con maestría en sus palabras. Cada página de su obra revela una figura gentil, casi afectuosa, alguien que comunica sus ideas con una serenidad que toca profundamente. Hay algo en su tono, calmo, pero firme, que nos invita a sonreír de forma sublime. Es un contraste con sus enseñanzas, y aún así, profundamente verdadero. Su devoción hacia la humanidad nos conmueve. Al leer su obra, inclinamos la cabeza en respeto y admitimos, tal vez no logre convencernos de aceptar su visión de redención, pero podemos y debemos comprenderlo. Usted es puro, es noble, ¿sabes? Incluso ante toda la confusión emocional y las tormentas que Minder enfrentó, todavía es posible decir que nunca renunció por completo a buscar algo más profundo, algo hermoso. Para que alguien cree un libro o desarrolle un sistema filosófico,
Aunque esté basado en el pesimismo, es necesario mantener una chispa de esperanza. La esperanza, al igual que el significado, parece insistir en nosotros mientras respiramos, y al final, Minder enfrentó su batalla contra el universo con valentía y habilidad. Solo eso ya es digno de respeto. La verdad es que, para muchos de nosotros, la vida se parece a una guerra contra el vacío, contra esa sensación de que todo puede carecer de propósito. No es casualidad que figuras como Schopenhauer, Camus, Cioran y quizá Minder resuenen tanto con nosotros. Hablaron abiertamente sobre el sufrimiento y lo absurdo de la existencia, algo que todos sentimos, en mayor o menor medida. Pero lo que no siempre se destaca es que, incluso en esos pensamientos sombríos, aún existen formas de encontrar un motivo para continuar. El secreto, quizá, no esté en negar la falta de significado ni en tratar de borrarla. Por el contrario, podría estar en abrazarla, en transformar el sufrimiento y el vacío en combustible para crear, para crecer, para conectarnos con otros. Al igual que Minder, todos tenemos nuestra propia espada para blandir contra el caos. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con ella? Has llegado hasta aquí, y eso por sí solo ya dice mucho de ti. Es un signo de valentía, ¿sabes? De disposición para mirar a los ojos aquello que la mayoría prefiere evitar. Las preguntas difíciles, las paradojas, las sombras que habitan nuestra existencia. Pocas personas tienen esa audacia, pero tú la tuviste. Y debo decirlo, eso es especial, ¿sabes? La historia de Mainlander no trata solo de pesimismo o redención, trata de nosotros, de cómo cada uno de nosotros intenta encontrar algún tipo de significado en medio del caos. Incluso cuando la vida parece ser un gran rompecabezas con piezas que no encajan, seguimos buscando, en las ideas, en el arte, en los demás, en nosotros mismos. Y mira, esa búsqueda no es algo pequeño, es lo que nos conecta, es lo que nos hace humanos. Al quedarte conmigo hasta el final de este video, hiciste más que solo mirar. Participaste en este viaje. Tal vez no estés de acuerdo con algunas cosas o te hayas identificado con otras, pero, de una manera u otra, estuviste presente. Y esa presencia es lo que realmente importa. Por eso quiero darte las gracias, no solo por ver, sino por reflexionar conmigo, por abrirte a ideas que pueden ser incómodas, pero que nos hacen crecer. Es como sostener una linterna en la oscuridad. A veces la luz no revela algo bonito, pero sigue siendo esencial. Y ya que estamos en este viaje juntos, ¿qué te parece si seguimos construyendo esta comunidad de pensadores inquietos? Suscríbete al canal, dale like al video y cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué fue lo que te pareció más provocador o inspirador? Leo todo, y tu opinión marca la diferencia. Gracias por estar aquí. De verdad. ¿Te quedaste con esa sensación de que todavía hay más por decir? Yo también. Por eso preparé 2 videos que complementan todo lo que hablamos hoy. Uno explora a otros filósofos que, como Mainlander, se enfrentaron al abismo. El otro propone una visión fascinante sobre cómo transformar esta reflexión en acción. Haz clic, ahí estaré, esperándote.